gracias por estar con nosotros en De Sumo Interés. En el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Lilian Fonder, quien es ginecóloga. Con ella hablaremos de temas de sumo interés relativos a su profesión. Tendremos también la cápsula educativa, los beneficios del ajo, y luego en el cierre, nuestra invitada internacional, Heidi Hernández, va a hablar sobre los perjuicios del alcohol en adolescentes. De sumo interés para ustedes. Vamos a la pausa y de inmediato conversamos con nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Lilian Fonder. No se vayan. Bien, gracias por estar con nosotros. Como lo señalábamos al principio del programa, en esta semana vamos a hablar sobre los adolescentes. La parte del alcohol, de los perjuicios del alcohol en adolescentes, lo vamos a tratar al final del programa con nuestra invitada internacional, que entra en detalles que son de sumo interés para ustedes. Pero en la parte local vamos con la doctora Lilian Fonder a hablar del tema materno-infantil y también del tema de la sexualidad en los adolescentes. Lilian, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer para mí estar aquí y sobre todo compartir con un amigo, porque el espacio donde estamos con los amigos nos sentimos como en casa. Así es, no se siente mejor, ¿verdad? Sí, sí se siente. Mira, ¿qué tan preocupante es, tú que trabajas con adolescentes? Bueno, Lilian además trabaja en el Ministerio de Salud y maneja el tema materno-infantil. Y adolescentes. Y adolescentes. Entonces, a veces uno no sabe si la visión conservadora de los adultos lleva a magnificar las preocupaciones del tema de los adolescentes con la sexualidad, o si es realmente algo que hay que ponerle más atención, si es que hay algún bombillo rojo prendido sobre la conducta sexual y que eso se ha ido imponiendo, o ciertamente estamos frente a problemas que hay que ponerle más atención. Mira, el tema de la adolescencia es parte de la vida y tenemos que ver esa etapa de la vida como una parte normal por la que hemos pasado todos los adultos y por la que deben pasar todos los niños. Entonces tampoco es una etapa difícil y tampoco es un problema, no es parte de la vida. Okay. Y como parte de la vida tiene sus pros y sus contras. ¿Qué pasa cuando entramos a la adolescencia y no tenemos cierta información que es importante? Bueno, pues corremos riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Bueno, dentro de lo que tú muy bien acabas de decir, los riesgos del alcohol, los riesgos del sexo sin protección, inclusive podríamos caer dentro de eso mismo en cierta promiscuidad. El mundo cambia y no es el mundo de 1950, ni siquiera de 1980, sí, que fue el que me tocó como adolescente. Pero hoy hay un bombardeo mediático muy fuerte. Y ese bombardeo está en todas partes. ¿De qué tipo el bombardeo? El bombardeo de la sexualidad, pero la sexualidad circunscrita al coito, o sea, a la penetración. Y si tú eres virgen, no estás a la moda. Y tus compañeras, pues, deben de tener relaciones sexuales. Y si tú eres hombre y no has tenido relaciones sexuales y tienes 15 años, es que estás quedado. Okay. Entonces, toda esa presión tenemos que aprender a canalizarla. Porque antes, si bien es cierto que podemos recordar que mi abuela empezó a parir muy joven, eso no era el promedio. Yeah. Y esos son casos que sí se daban, pero ahora es una moda. No empezar a parir, sino iniciar la vida sexual. De hecho, tuve niñas que ya están objetivizadas, o sea, que ya se visten como adultas y que ya quieren ser adultas, pero no en el plan de que quiero parecerme a mami, sino que yo quiero moverme como adulta y mis figuras ya dejan de ser figuras de niña. De hecho, a partir de los 9, 10 años, ya las niñas se quieren ver como adultas, que era algo que no pasaba antes. Hoy eso es parte de la vida y tú no lo puedes evitar. O sea, ya la muñeca con la que se entretenía no existe. Existe, pero dura menos su vida media. O sea, la vida media ya de la niñez es más corta por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque un bebé, desde que empieza ya a poder manejar un celular, y te estoy hablando de meses, ya maneja un celular. Sí. Y al manejar el celular, ya maneja el internet. Y el internet tiene todo. Absolutamente todo. Entonces hay una presión hacia la sexualidad que antes no era tan fuerte. Entonces eso tiene consecuencias negativas, claro que sí, porque se inicia la vida sexual a más temprana edad. Ese inicio, o sea, tú como profesional del área,
y además lo que se va conociendo, el impacto social que está teniendo, yo digo que los medios lo que hacen es que lo amplifican, pero realmente debe tener otro origen, y es realmente una necesidad que surge en los adolescentes, los preadolescentes ya en este caso, y que los induce, y que ahí es que necesita la orientación y la información. Yo diría que necesita la información y canalizar esa energía, porque es cierto que las niñas se enamoran, es cierto que los niños se enamoran, inclusive que si le enseñan que cuando la gente feliz se besa, pues ellos se quieren besar. Yo recuerdo una sobrina que me decía, ay tía, yo quiero ser actriz cuando sea grande. Yo, ¿actriz para qué? Para besarme con el protagonista, porque eso fue lo que ella vio, o sea, eso es lo que ella ve como positivo. Probablemente los jóvenes vean como positivo el jugar pelota, eso es el valor que tiene los peloteros en esta cultura, en esta sociedad, en este país. En otro país pues podríamos decir el fútbol. Entonces es un valor, pero ¿cuál es la protagonista de la telenovela? La que se besa con el protagonista. Sí. Entonces se va pero eso es malo. No es que sea malo, sino que ese es el valor. Bueno. El valor, o sea, ¿qué es lo positivo? Lo positivo es tener con quien besarte. Lo positivo es tú dar un jonrón y estar en las grandes ligas. Sí. Entonces eso es aprendido. Entonces esa sexualidad existe. Lo que tenemos que aprender es a darle formas que no sean dañinas para canalizarla. Pero yo quiero hacer énfasis en lo siguiente, y ya que tú trajiste un buen ejemplo, lo del beso, ¿no? Que los niños lo ven desde chiquito y lo pueden practicar. Antes se reprimían, ahora hay más permisividad con eso, con que incluso desde niños tengan los juegos sexuales que antes se reprimían, que ya no se reprimen. ¿A dónde no se reprimen? ¿Dónde no se reprime? Es que estamos hablando de una cultura que no es el centro de la ciudad. Se reprimen menos. Porque antes, bueno, siempre es normal la búsqueda de descubrir su cuerpo y describirlo, eso es totalmente sano. Lo que no es recomendable es iniciar una vida sexual a muy temprana edad, sobre todo cuando la pareja es mucho mayor que la niña. Y lo que vemos en República Dominicana que muchas veces es un adulto el que tiene relaciones sexuales con una menor. Por ejemplo, un hombre de 60 años con una niña de 11 años, eso es una violación. Ya eso es una aberración. Quiero irme... Con tu permiso, en nuestro país tenemos miles de niñas, menores de 15 años embarazadas de adultos. Sí, pero ya es que entramos en una acción probablemente violenta, probablemente alrededor de las zonas más pobres por el dinero que puede dar una persona mayor, un hombre. Es decir, no, pero antes de llegar ahí, que son cosas complicadas y que hay que combatir y todo, vámonos al inicio, ¿no? Porque tú también trabajas con preadolescentes. Esa parte de la sexualidad, que hay discusiones sobre cuándo efectivamente comienza la atracción hacia otra persona, que ahora también hay que incluir que no siempre es del mismo sexo, principalmente cuando están pequeños. O sea, los juegos sexuales que no conducen a una relación de penetración, ni mucho menos. ¿En qué edad se puede entender que eso es normal y que lo que hay que hacer es orientarla en lugar de reprimirla? Desde bebé empiezan a conocer su cuerpo, desde bebé empiezan a conocer lo que son sus orejas, lo que son sus brazos, lo que es su mano, que se la llevan a la boca para reconocerla, lo que es todo su cuerpo, y eso incluye los genitales. Y eso incluye los genitales de la persona y los genitales del amiguito, de la vecinita, de la persona que tienes al lado. El tema es cómo tú vas a supervisar eso y el morbo que tenemos los adultos, pues no colocarlo dentro de nuestros niños. Si nace desde bebé y tiene una continuidad, esa continuidad, eso no se detiene. No se detiene, aumenta y es mediatizada a través de las influencias de los padres, cuando la mamá está desnuda, que la niña o el niño no se deja a la madre ver o no se deja al padre ver, o cuando se besan a escondidas. O sea, todo esto va trayendo la atención de por qué esto se hace escondida que yo no lo veo. Y hay cosas que sí, está muy claro que deben de ser escondidas, pero las expresiones de cariño deben de ser públicas. Y sobre todo entre los hijos, entre las hijas, o sea, que sea algo de la familia, porque las expresiones de cariño no tenemos por qué esconderlas. Bien, o sea, eso justamente son los elementos que son sanos, que no hay que interrumpirlo, que no hay que reprimirlo, sino todo lo contrario, que hay que mostrarlo, compartirlo, jugando en la cama con los niños, o sea, que ellos mismos se vayan dando cuenta que eso es natural y que por tanto no hay ese choque en un momento en que comienzan a reprimirlo, que le pueden crear problemas
luego para la adolescencia y la adultez, donde la mujer ya no es tanto así, pero donde la mujer no tenía un vínculo como la tenían los varones con el tema de la sexualidad. Es importante en ese mismo punto recalcar los derechos sexuales y reproductivos que nuestros hijos lo deben de saber, nuestras hijas lo deben de saber. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños más o menos de la misma edad, sí, de niñas más o menos de la misma edad, pero puede ser, en cualquiera de los casos, un adulto el que quiera tocar, o la que quiera tocar, a un niño o una niña. Entonces ya debe de estar alertada esa niña, ese niño, que nadie adulto te puede tocar tus genitales. Porque eso puede ser en la escuela, eso puede ser en la casa, la persona que cuida a tus hijos o tus hijas, eso puede ser también una persona del entorno, puede ser el padrastro, el vecino, el tío, el profesor, el cura, o sea, todo esto hay que informarle a nuestros hijos y nuestras hijas que nadie, absolutamente nadie, puede tocar sus genitales, porque ese es el momento de uno darse cuenta. Bueno, vamos a la pausa, vamos a seguir con ese tema con Lilian Fonder. No se vayan. Vamos a seguir conversando con la doctora Lilian Fonder. Ella es ginecóloga, también trabaja en orientación de adolescentes, preadolescentes, desde la pequeña edad, y estamos hablando del tema de la sexualidad en la parte que terminábamos de conversar. Lilian, el momento en que, bueno, esas cosas que deben saber los niños, de darle una educación, de informarle hasta, tú hablas hasta de los derechos que tienen, ya cuando van creciendo. ¿Estamos en el país preparados? ¿Estamos adecuándonos a esto que antes no se concebía? Dentro de lo que son las políticas públicas, por ejemplo, que trabajan con los niños, con los adolescentes, con los preadolescentes. Mira, dentro de lo que son las políticas públicas del país, en el Ministerio de Salud tenemos la unidad que es la Dirección de Materno, Infantil y Adolescentes. Y ahí tenemos un programa dirigido a educar a los adolescentes, a darle información sobre la salud sexual y reproductiva. Estamos hablando de adolescentes en las comunidades, en los barrios, inclusive en muchas ocasiones llegamos hasta las escuelas para informarles sobre sus derechos, sobre la importancia de asumir la sexualidad con responsabilidad para el disfrute, pero con responsabilidad para no tener efectos secundarios indeseables. Bueno, para salir embarazada fuera de un embarazo a destiempo o una infección de transmisión sexual, que no es solamente el VIH-Sida, que va a afectarte a ti y a tu familia, sino también otras infecciones de transmisión sexual que podrían tapar las trompas y luego esa mujer, cuando sea adulta y quiera un embarazo, no poder tener un embarazo de manera espontánea. O sea, informar a toda esta población antes de... Sí. Porque es mucho más fácil prevenir que tener que curar. Es mucho más fácil evitar los embarazos no deseados en esa población que no ha iniciado su vida sexual, invitándola a que posponga el inicio de la vida sexual, que es una de las líneas de la política de este país, tenemos que reconocerla, y a aquellas personas que ya han iniciado su vida sexual, pues darle herramientas para que puedan vivir una vida sexual satisfactoria con el placer que involucra la vida sexual, porque tenemos que decir lo que es. Tú le dices, no, claro, que no tengas relaciones sexuales, pero cuando ya se besa con el novio o cuando el novio está con ella, bueno, pues ambos lo disfrutan. Esto que sea con mucha responsabilidad y ponerle como una bota bien firme para que cuando entren a su vida sexual, pues no tengan efectos secundarios indeseables. Ya. Bueno, para los fines de un embarazo, por ejemplo, ¿cuál es una edad peligrosa? Y si tienen los datos de por dónde andamos en República Dominicana de los embarazos, de la edad de las niñas. Mira, en general, en promedio, y esta información es de Gendesa 2013, que es lo más confiable que tenemos ahora mismo, en promedio en el país tenemos un 20.7% de embarazo en adolescentes. Quiere decir que aproximadamente el 20% de las adolescentes de todo el país... ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando por debajo de los 19 años. O son madres o han sido madres. 20 años. No, 18 años, 19 hacia abajo, o sea,
Estamos hablando que tenemos adolescentes embarazadas desde 10 hasta los 19. Ese es el 20%. Pero eso es en todo el país. Okay. Pero hay zonas, sobre todo la zona más pobre, donde el embarazo en adolescentes llega a un 38.5%, como es en el sur, en Azo, en toda esa zona, que es una de las zonas más pobres del país. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El embarazo en adolescente a término va de la mano con la pobreza, a término. Eso no quiere decir que en todo el país se inicie la vida sexual a temprana edad, que las jóvenes se pueden embarazar o no se pueden embarazar, pero no necesariamente este embarazo se lleva a término. Okay. La información que hay para llegar a ese sector que pueda aminorar, bajar la frecuencia, detener lo que puede convertirse en una situación de alto peligro para los adolescentes, ¿realmente está llegando dentro del trabajo, los trabajos que se están haciendo? Bueno, desde Digemia estamos haciendo todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance para educar a la población sobre la importancia de prevenir los embarazos no deseados. Desde Digemia tenemos el acceso a ciertos métodos anticonceptivos, sobre todo promocionamos el preservativo o condón, porque no solamente va a evitar un embarazo no deseado, sino todas las infecciones de transmisión sexual. Además que la mujer que usa preservativo está protegida. El mejor amigo del hombre es el perro. Ajá. El mejor amigo de la mujer es el condón. Eso es un axioma. Un preservativo. El preservativo. La mujer que puede imponer, puede negociar el uso del preservativo o condón, asegura no solamente que no salga embarazada, sino una forma de evitar cualquier infección de transmisión sexual, dentro de ella el VIH-Sida, que no podemos dejar de mencionarlo, que los casos nuevos, o sea, la mayor incidencia es en mujeres por debajo de 25 años. O sea, los casos nuevos, se ve que la tendencia es a feminizarle, y esa feminización es en mujeres jóvenes. Son mujeres que tienen aproximadamente entre 15 y 25 años. Entonces, con el uso del preservativo podemos evitar todo esto, pero también desde el Ministerio estamos promoviendo otros métodos anticonceptivos. Tenemos una campaña para colocar el dispositivo intrauterino, conocido como DIU o aparatico, después del primer evento obstétrico. El primer embarazo es un embarazo multifactorial, que depende de la falta de educación, depende de la familia, depende de la seguridad, depende inclusive de proyectos de vida, que muchas veces las niñas tienen como proyecto de vida embarazarse y ser madre y dejar de ser niña porque ya son madres y son niñas. Entonces, después del primer evento obstétrico, o sea, cesárea, parto o una pérdida, colocar un dispositivo intrauterino, porque eso le va a permitir pensar el segundo embarazo. Y el preservativo femenino al final ha logrado desarrollarse, integrarse en la cultura de protección. Mira, estamos haciendo una campaña para colocar el preservativo femenino, sobre todo en la zona de la frontera norte por Montecristi. Estamos tratando de colocarlo, sobre todo en mujeres que viven de la vida sexual, o sea, trabajadoras sexuales, y se está utilizando mucho. Pero tú sabes que cambiar una cultura es un proceso, pero se está introduciendo, porque la ventaja que tiene el preservativo femenino es que lo lleva ella, se lo puede poner en su casa antes de salir. Y él muchísimas veces ni se entera. ¿Y se pueden usar los dos simultáneamente? También, pero con uno basta. Con uno es suficiente. Por la resistencia del hombre, porque el hombre normalmente se resiste a usar el preservativo. Mira, los hombres que se resisten a usar el preservativo son los hombres que tienen menos información. Sí, claro. Los estudios demuestran que en República Dominicana los hombres que usan preservativo tienen un nivel de educación muy alto, por encima de un nivel de licenciatura. Muchas veces ya tienen posgrados o máster, son los que usan preservativo condón. Mientras menor nivel de educación, pues los mitos encuentran un terreno fértil para desarrollarse y crecer. Pero poco a poco estamos tratando, primero, que el hombre entienda que a la medida que se protege él, protege la familia, porque muchas veces la mujer piensa, bueno, él en la casa no lo usa, pero cuando está en la calle sí lo usa. Bueno, ya vivimos en la cultura que vivimos, que estamos luchando por avanzar en los derechos humanos, porque no son de las mujeres, son humanos, pero es un proceso, estamos en el carril y lo que queremos es seguir en el carril. Ya. Bueno, cuando retornemos de la pausa, quiero que hablemos sobre las dificultades que se tienen para impulsar de manera efectiva, masiva, todas las prevenciones de las que estamos hablando. Y lo digo porque se tiene la creencia, bueno, no la creencia, hay una lucha con la Iglesia Católica que tiene una incidencia muy fuerte
con ese tema, que la Iglesia Católica se ha opuesto al uso de preservativos, y no solo aquí, a nivel de todo el continente hay una resistencia, y ahí viene entonces todo el tema de que, bueno, que solo se puede tener relación para concebir, y eso estimula entonces el crecimiento demográfico sin el mayor cuidado o con menor cuidado. Lo que quiero saber es si hay una resistencia, además de haber la resistencia de la Iglesia, se ha podido entrar al terreno de usar el preservativo, de usar los métodos que sean y evitar el embarazo, no solo a la edad primaria, sino también más allá, cuando una mujer ya tiene una familia y no quiere seguir teniendo hijos. Todas esas cosas, lo quiero que lo analicemos cuando retornemos. Vamos a la pausa, vamos a ver la cápsula educativa, además de los comerciales. Bien, seguimos con Lilian Fonder, ella es ginecóloga, trabaja en el Ministerio de Salud y hemos estado hablando del tema de la sexualidad, de las prevenciones que hay que tener para evitar esos embarazos en niñas, todas esas cosas que hacen tanto daño, lo de también cuidarse, tanto el hombre como la mujer, para no expandir una familia que al final no puede mantener, además del tema de las enfermedades. Entonces, yo planteaba, antes de irnos a la pausa, Lilian, el tema de la resistencia que hemos tenido, o que se tiene por parte de la Iglesia, que se opone a todo tipo de cuidado, de prevención, de uso del preservativo. ¿Cómo se ha podido lidiar desde el Estado, desde un mecanismo como el Ministerio de Salud, en lo que son esos temas y lo que ha sido la resistencia de la Iglesia? Wilfredo, mira, en este trabajo en el que tengo relativamente poco tiempo, llegué con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y me he dado cuenta que en este país hay muchos países diferentes. Sí. Una cosa es lo que pasa en la ciudad de Santo Domingo y otra cosa es lo que pasa en los pueblos. Sí. Yo vengo de Barahona, donde hemos tenido una feria de salud sexual y reproductiva en la UAS de Barahona, con miles, estoy hablando miles de estudiantes de las escuelas. Sí, donde los ha llevado el Ministerio de Educación. Desde la ciudad, pues el silencio es elocuente, pero en el terreno las que se embarazan son las niñas. Entonces sí están invirtiendo en educación, donde la Iglesia ha aportado muchísimo para esta feria, para educar. ¿Sí? O sea, una cosa es lo que pasa en la jerarquía de la Iglesia Católica, otra cosa es lo que se dice desde el podio o en la molía en la catedral, y otra cosa es lo que se dice en el campo, en el terreno. Y lo que está ocurriendo. Y lo que ellos viven, lo que ellos ven cuando ven tantas niñas de su comunidad que están embarazadas, cuando ven tantas niñas que mueren a causa de un embarazo no deseado, o que mueren simplemente por complicaciones propias del embarazo, o cuando se dan cuenta que, por ejemplo, en los batelles de Neiva hay tanta incidencia de VIH-Sida. O sea, ante esta realidad es que Dios existe. Okay. Entonces es diferente la política es no, esto tenemos que prevenirlo, tenemos que hacerle la prueba, tenemos que tratar de que esta epidemia no siga creciendo, y la única forma es la información. Entonces te digo esto porque desde la ciudad vemos que en la catedral se dice algo, sí, pero en el pueblo, los religiosos que están con la población, que viven el día a día, que sudan el dolor de las madres cuando sus hijas salen embarazadas y ponen en riesgo su vida, es que quieren prevenir los embarazos no deseados, es que quieren prevenir las infecciones de transmisión sexual. Entonces una cosa es el discurso de la jerarquía y otra cosa es la práctica. Nosotros trabajamos codo a codo con representantes de todas las iglesias, en las comunidades. Solo dicen, Lilian, no haga mucha bulla, pero estamos felices de que estén involucrados en el desarrollo de la vida, y eso a todos los niveles. Eso mismo pasa con educación. No se lleva a la escuela la educación sexual todavía, pero nos traen en autobuses todos los adolescentes a la universidad y tratamos de llevar un mensaje de prevención, de ojalá pospongan el inicio de la vida sexual, pero si ya la han iniciado, que no pongan en riesgo su vida. Naturalmente que el hecho de que no... Valoro los avances que se han tenido, lo que tú estás narrando. Pero son locales. Son locales. Justamente estamos hablando de que si tenemos una población que de manera institucional no le llega esa información,
porque no se ha aceptado. O sea, la educación sexual, la prevención, todas esas cosas de las que debe cuidarse un adolescente, varones y hembras, porque si el varón asume esa misma conciencia, también va a ser un factor positivo. Claro. Pero no se llega todavía a la masa, sino esas que son llevados, crean la inquietud. Pero yo estoy hablando de los millones y millones de niños que están en una escuela, que le deben instruir eso igual que le hablan de las matemáticas, para que lo asimilen, para que lo asuman y que eso pueda ir resolviendo exponencialmente el tema, todos estos problemas. Mira, yo asumo que el tema de la educación sexual en República Dominicana, como Lilian Fonder lo digo, es un tema como el 4%. Sí. El 4% estaba en la ley hace mucho tiempo. Okay. La educación sexual es un derecho humano y está en nuestra Constitución la obligación del Estado de dar educación, dentro de ella la educación sexual y reproductiva. Sí. Esto va a ser una realidad cuando la sociedad lo demande, porque en la ley está hace mucho tiempo y en la nueva Constitución, Constitución del 2010, está la educación como una obligación del Estado, pero esto va a ser una realidad, no cuando un grupo de personas lo diga, sino cuando la sociedad lo demande, como fue el tema del 4%. Cada vez más la sociedad lo está demandando. Cada vez cuando hacemos la feria, la hacemos en combinación con la sociedad. Por ejemplo, esta que tuvimos en Barahona el viernes pasado fue con la sociedad de Barahona. Invirtió la sociedad de Barahona, con los medios de Barahona, con la población de Barahona, porque es a ellos que cuando van al hospital, es que eso es una realidad. Sí. Cuando mira el hospital, más del 50% de las embarazadas son niñas. Entonces, cuando tú ves esa realidad es más fuerte que cualquier cosa que digan desde el centro de la ciudad, la jerarquía. Sí. El otro tema, que no quiero que se me quede fuera, aunque ya estamos en la fase final del programa, por lo menos de la entrevista contigo, el tema del aborto, que provocó de nuevo una situación en el país de conmoción, de discusión, cuando se estaba discutiendo las modificaciones al Código Penal. Al final sabemos que se progresó con relación a lo anterior. Ahora, ¿cómo se está, bueno, de que no se aprobó tal y como había sido enviado? El presidente lo vetó lo que había y se propuso que no se sancionara, no se dejara como estaba, que implicaba ninguna protección, cero protección, sino que se acordaron en qué condiciones sí se podía recurrir al aborto terapéutico y eso se aprobó. Entonces, eso ha ido flexibilizando lo que es el comportamiento de los centros de salud, principalmente públicos. No, esto va a ser realidad dentro de un año a partir de haber sido promulgado. Y si recordamos, la ley para interrumpir el embarazo en caso de violación o incesto o poner en riesgo la vida, no, sí. Cuando es un producto polimalformado tendría que pasar a una ley que todavía el Congreso no se ha reunido. Pero en el día a día, ¿cómo funciona eso? Igual que antes, la realidad todavía es la misma. Las mujeres siguen muriendo por interrumpir el embarazo. De hecho, de las muertes maternas que llevamos en este año, varias han sido por interrumpir el embarazo en condiciones inseguras. Esto va a ser una realidad cuando las mujeres realmente pues asuman el derecho a la vida como ciudadanas y dejen de ser ciudadanas de segunda. Ya, o sea que esa resistencia, tú dices que sigue igual y se producen esas muertes porque los médicos no se atreven a tomar las decisiones. Porque esta ley no ha sido lo suficientemente clara, se ha redactado de forma tal que no ha llegado, y esa ambigüedad, pues déjame yo evitar los problemas y no entrar por esta vía porque no se entiende muy bien, y sobre todo que es a partir del año que empieza a ser promulgado, o sea, todavía no tiene el año, de lo que tiene son unos meses. Después de promulgada, es que en caso de poner en riesgo la vida de la mujer, un comité de médicos puede decidir. Todavía no se sabe quiénes forman ese comité de médicos. Y ese comité de médicos es útil si no es emergencia. Es todavía muy ambiguo, pero hemos avanzado y sobre todo el mayor avance desde mi punto de vista es que un presidente de la República ha entendido que realmente las mujeres mueren por aborto. Ya eso es mucha ventaja en nuestro país. Pero de todas formas todavía nos falta mucho camino por andar hasta que las mujeres podamos tener derecho a una vida y a una vida digna. Ya, eso ha sido un tema polémico en una sociedad dual, porque hay mucho conservadurismo en muchas áreas, pero sin embargo luego hay una práctica real de libertad que la gente la asume, ¿no? Pero esa ha sido de las partes más polémicas por la resistencia
de la jerarquía, que aunque ciertamente, como tú dices, uno es la jerarquía y otro es la realidad, parece que sí, que incide y que presiona en el sentido más negativo. Sí, lo que pasa es que en el tema del aborto específicamente, las únicas que mueren, las que ponen en riesgo su vida, son las pobres. Porque aquí todo el que tiene recursos interrumpe su embarazo sin poner en riesgo su vida. Solamente mueren las pobres. Solamente tienen complicaciones para interrumpir un embarazo las pobres. Que son la mayoría. Que son las mayorías. Estamos hablando, según la CEPAL, más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza. Sí. Entonces, esto es importante porque tú te vas a cualquier hospital y tú ves que de 8 legrados, que se hacen 8 y 10 diarios, que se interrumpen el embarazo de ella en condiciones inseguras y luego llegan a terminarlo al hospital, hay 6 y 7 adolescentes. Esas adolescentes no debieron embarazarse, pero todo esto se puede prevenir con educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos, que es la propuesta que tenemos desde el Ministerio de Salud. Educación sexual y prevención del embarazo no deseado, no solo para las adolescentes, sino para toda la población sexualmente activa. Y en especial para para evitar el segundo embarazo, porque ya la mujer está en el centro de salud. Ya. Nosotros seguimos siendo entonces uno de los países más atrasados en lo que son esas normativas. En derechos sexuales y reproductivos sí, sobre todo en el tema de la interrupción del embarazo estamos en los pocos países, porque inclusive Chile, que es uno de los países más conservadores, pero también sobre uno de los países más mayor nivel de educación, sí. Entonces tienen el acceso a métodos anticonceptivos, pero dentro de las negociaciones que hizo Bachelet para llegar a la presidencia está defender la vida de las mujeres, sí. Y despenalizar el aborto, que el aborto sea seguro para todas aquellas mujeres que ponen en riesgo su vida, pues es un derecho a la vida. Sí, eso, lo de Chile es paradójico porque allí también está prohibido el divorcio. Estaba. Pero se metió dentro de estos cambios que se han propuesto y sin duda que al final eso fue parte de su compromiso y esas cosas se han empezado a cumplir. Se han empezado a ver y poco a poco se han empezado a ver en todos los países de América, claro. No solamente en República Dominicana. El hecho de que el presidente pusiera el tema ya es una ventaja. Sí. O sea, sin que duda la gente fue un acto de valentía y con toda su estrategia, pero realmente es una ventaja. Ya. 20 años atrás, cuando yo estudié medicina, esa palabra no se mencionaba, claro. Y se interrumpían los embarazos. Hoy se interrumpen y ya la gente puede pronunciar la palabra. Sí. No hay nada como no te nombren. Claro. ¿Y de qué murió tu hija? No se puede saber. No se podía saber. Bueno, muchísimas gracias, Lilian, por haber estado con nosotros con estos temas que son de sumo interés. Todavía nos queda nuestra charla internacional. Tú decides, así se llama, con Heidi Hernández, que habla sobre la incidencia del alcohol en los adolescentes. Atención a las madres, para que le den seguimiento a este tema de sumo interés. Vamos a ver los comerciales, seguimos con el desarrollo del programa.